Construyes una casa. La casa se derrumba. Muere el propietario. Entonces el Estado te mataba a ti. No es una exageración. No es una leyenda. Fue una ley romana. Y durante siglos, en Europa, hubo tribunales que arrestaban animales, los llevaban ante un juez y les asignaban abogados defensores para garantizarles un juicio justo. Cerdos, caballos, ratas, sentados frente a un tribunal como si fueran ciudadanos. Suena absurdo porque lo es, pero ocurrió, y eso es precisamente lo inquietante. Porque estas leyes no fueron escritas por locos ni por tiranos caricaturescos riéndose en un trono. Las redactaron jueces, sacerdotes, emperadores convencidos de que estaban construyendo sociedades mejores. Hoy vamos a recorrer 22 leyes reales y documentadas que son demasiado absurdas e incómodas para sobrevivir en los libros de texto. Algunas te harán reír, otras te harán preguntarte cómo nuestra especie consiguió llegar viva hasta el siglo XXI. Comenzamos. Número 1. La ley que condenaba a muerte al arquitecto. 282 leyes, grabadas en una columna de piedra negra más alta que un hombre, para que ningún súbdito pudiera alegar que no las conocía. Las mandó tallar el rey Hammurabi en Babilonia hacia el año 1750 a.C., bajo un relieve del dios Sol de la Justicia, y las plantó en una plaza a la vista de todos. Entre ellas hay una, la número 229, que todavía hiela la sangre. Dice que, si un constructor levanta una casa y esa casa se desploma y mata a su propietario, el constructor será ejecutado. La ley siguiente va aún más lejos, porque si el derrumbe mata al hijo del dueño, entonces se da muerte al hijo del constructor. Esa misma sombra recorría el código entero. A un cirujano que perdía a su paciente en plena operación podían cortarle las manos. Imagina el peso que soportaba un albañil con cada ladrillo que colocaba. Donde hoy un arquitecto responde con un seguro y la retirada de su licencia, aquel hombre respondía con su propia sangre y, a veces, con la de sus hijos. Todo el código giraba sobre esa balanza del ojo por ojo y graduaba cada pena según la clase social del culpable y de la víctima. La columna sobrevivió casi 4000 años, saqueada y sepultada bajo la arena, hasta reaparecer en 1901 en la actual Irán. Hoy sigue en pie en el Louvre, con esa ley aún nítida en la piedra, esperando a quien se atreva a leerla. Número 2. El imperio más poderoso del mundo no pudo salvar a su propio soldado. Un soldado del imperio más poderoso de la tierra murió despedazado por una muchedumbre, y ni Roma entera ni el faraón lograron salvarlo. Su delito fue matar un gato. Ocurrió en Egipto hacia mediados del siglo I antes de nuestra era, cuando los embajadores de Roma negociaban con el faraón Ptolomeo desde una posición de fuerza. Uno de sus soldados mató a un gato sin querer, y cometió así el peor error posible en aquel suelo. Para los egipcios, el gato era sagrado, ligado a la diosa Bastet, y acabar con uno se castigaba con la muerte aunque hubiera sido un accidente. La turba rodeó su casa, exigiendo su cabeza. Aquel apego no era un capricho pasajero. Los egipcios momificaban a sus gatos por cientos de miles y los enterraban en necrópolis enteras dedicadas a ellos. El propio Ptolomeo mandó a sus funcionarios a suplicar por él, consciente de que su alianza con Roma pendía de un hilo, pero no sirvió de nada. La multitud lo ejecutó antes incluso de que hubiera juicio. Y quien nos cuenta la escena, la vio con sus propios ojos. El historiador griego Diodoro Sículo escribió que no lo sabía de oídas, sino que lo había presenciado durante su viaje por Egipto. El mismo pueblo que se afeitaba las cejas en señal de duelo cuando moría su gato y que los embalsamaba por millares, pesaba en su fe más que la potencia más temida del planeta. Número 3. La ley que prohibía enterrarte con oro, salvo en un detalle, 12 tablas de bronce, clavadas en el foro para que la ley dejara de ser un secreto de los sacerdotes y quedara al alcance de cualquiera. Corría el año 449 antes de nuestra era. En la 10ª de esas tablas, Roma reguló los funerales con una precisión que aún desconcierta. Fijó un máximo de 3 mujeres con velo en el cortejo, una única túnica de púrpura y exactamente 10 flautistas, ni uno más. Prohibió a las plañideras arañarse las mejillas y levantar el llanto, y vetó encender una pira a menos de 60 pies de la casa de un vecino. También prohibió quemar o enterrar oro junto al difunto, pero añadió una excepción tan minuciosa que cuesta imaginar quién la pensó.
Si el muerto llevaba los dientes sujetos con hilo de oro, ese oro podía arder con él sin castigo alguno. Roma acababa de inventar, sin saberlo, la primera exención dental de la historia. Aquellas tablas ardieron cuando los galos saquearon la ciudad, y solo las conocemos por lo que otros autores copiaron después. Aún así, durante 1000 años fueron el cimiento del derecho romano. Una de sus máximas encerraba toda una idea de la justicia. Lo que el pueblo ordena en último lugar tiene fuerza de ley, de modo que el derecho podía corregirse a sí mismo con el tiempo. Y para redactarlas, la ciudad había enviado embajadores a Grecia a estudiar las leyes de Atenas, en una de las primeras veces que un pueblo copió por escrito el derecho de otro. Número 4. El código secreto que sostuvo el mayor imperio de la historia. Un jinete al servicio del Khan recorría 200 kilómetros en un solo día, cambiando de montura en estaciones de relevo repartidas por medio mundo, y batía así una marca que el legendario Pony Express no alcanzaría hasta 600 años más tarde. Aquel prodigio de organización nació de una ley, la Yasa, el código secreto de Genghis Khan. A comienzos del siglo XIII, el conquistador unió a golpe de decreto a las tribus enfrentadas de la estepa y las forjó en el mayor imperio continuo que ha existido jamás. Su ley protegía las rutas y a los mensajeros, castigaba el robo con extrema dureza y hacía que viajar por sus dominios fuera asombrosamente seguro. Y guardaba algo insólito para su tiempo. Ordenaba tratar por igual a todas las religiones y eximía de impuestos a los sacerdotes de cualquier credo. No brotaba de una idea moderna de tolerancia, sino de puro cálculo. En un imperio de 1000 pueblos, la libertad de culto era la mejor herramienta de paz, y le ganó a Genghis el respeto de sabios y clérigos de las tierras que sometía. Y hay un detalle que lo corona. Nadie ha leído nunca la Yasa completa. No sobrevive una sola copia entera, y la conocemos apenas por fragmentos que citaron cronistas persas, chinos y viajeros europeos. El código que mantuvo unido el imperio más grande de la historia sigue siendo, en buena parte, un enigma. Lo que viene es exactamente el tipo de historia que ningún manual escolar se molesta en contar. 25 leyes ciertas y comprobadas, cada una más difícil de imaginar que la anterior. El recorrido no ha hecho más que empezar. Número 5. El precio legal exacto de un gato. En el país de Gales del siglo X, la ley del rey Hywel el Bueno fijaba, con toda seriedad, cuánto valía un gato. Un gatito recién nacido, antes de abrir los ojos, valía un penique legal. Desde que los abría hasta cazar su primer ratón, 2 peniques. Ya cazador experto, 4. Lo mismo que una oveja adulta. Y si alguien mataba el gato que guardaba el granero del rey, la compensación se medía de un modo insólito. Se colgaba al animal por la cola y se vertía trigo encima hasta cubrir la punta del rabo. Ese montón de grano era su precio. En un mundo donde un buen ratonero decidía si tu cosecha sobrevivía al invierno, ponerle precio a un gato no era ninguna excentricidad, era pura supervivencia. Número 6. La ciudad que prohibió el dinero de verdad. Licurgo, el legislador de Esparta, hizo algo que ninguna economía se atrevería a copiar. Prohibió el oro y la plata como moneda. En su lugar, impuso barras de hierro, deliberadamente pesadas y frágiles, templadas en vinagre para dejarlas inservibles para cualquier otro uso. Lo que en otra ciudad cabía en un puño, en Esparta exigía un carro y una yunta de bueyes para moverlo. Conviene la cautela, porque los historiadores discuten cuánto de Licurgo fue real y cuánto es leyenda añadida después. Pero la intención que describe Plutarco se entiende con una claridad demoledora. Un dinero imposible de acumular, imposible de esconder y sin valor fuera de las fronteras, era un dinero que nadie podía robar con provecho, ni emplear para comprar a un magistrado. La misma austeridad regía la mesa, la ropa y las casas de la ciudad. En los comedores comunes se servía el célebre caldo negro, un guiso deliberadamente tosco, y estaba mal visto que alguien comiera mejor que su vecino. Y para que el sistema no se contaminara desde fuera, Esparta expulsaba cada cierto tiempo a los extranjeros y desconfiaba de que sus ciudadanos viajaran, no fueran a regresar con apetitos ajenos. No forjaron una moneda pobre por torpeza ni por atraso. La forjaron así a propósito, para que la riqueza dejara de comprar poder. Número 7. El imperio que funcionó sin dinero
y sin dejar morir de hambre a nadie. El mayor imperio que conoció América funcionó sin moneda, sin mercados y sin escritura, y aún así se las arregló para que nadie muriera de hambre. El Estado inca no cobraba impuestos en oro ni en grano, cobraba en tiempo. Por la llamada mita, cada hombre en edad de trabajar le debía un número de días al año, empleados en levantar caminos, cultivar las tierras del Inca o servir en el ejército. A cambio, el Estado lo alimentaba y lo vestía durante ese servicio. Toda esa producción se guardaba en una red inmensa de almacenes de piedra, las colcas, alzadas en lo alto de las montañas, donde el frío y el viento constante hacían de nevera natural. De allí salía el grano para el ejército, para los sacerdotes y para los ancianos y los enfermos que ya no podían trabajar. Era hace medio milenio una red de seguridad social. El servicio rotaba con cuidado, para que ninguna familia se quedara a la vez sin sus brazos más útiles. Y por esos mismos caminos corrían los chasquis, mensajeros que se pasaban el relevo a la carrera y cruzaban el imperio en pocos días. Para llevar la cuenta de todo, sin un solo signo escrito, los incas anudaban cuerdas de colores llamadas quipus, y aquellos caminos, terrazas y puentes que cosían los Andes se construyeron sin conocer siquiera la rueda. Un estado sin una sola moneda que, pese a ello, garantizaba por ley la supervivencia de millones de personas. Número 8. El emperador que grabó la compasión en la roca. Después de la guerra más sangrienta de su tiempo, un emperador ordenó grabar en la roca, por todo su imperio, leyes de compasión. Se llamaba Ashoka y gobernaba el imperio Maurya, que hacia el siglo III antes de nuestra era se extendía desde el actual Afganistán hasta Bangladesh. Su conquista del reino de Kalinga dejó, según sus propias inscripciones, más de 100.000 muertos y otros tantos deportados. El horror de aquella matanza lo quebró por dentro. Renunció a la guerra de conquista y proclamó lo que llamó la conquista por el Dharma, por la rectitud. Y para que su nuevo rumbo llegara hasta el último súbdito, hizo tallar más de 30 edictos en columnas pulidas, en enormes peñascos y en las paredes de las cuevas, escritos en varias lenguas para que cada pueblo los entendiera. Aquellas leyes mandaban plantar árboles y cavar pozos junto a los caminos, abrir centros para atender a los enfermos, tratar con humanidad a criados y prisioneros, y respetar todos los cultos. Ashoka nombró incluso a una clase de funcionarios, encargados de velar por esa moral y de mantenerlo informado del estado de su pueblo. Sus edictos se perdieron durante siglos, y no se descifraron hasta el siglo XIX. Hoy el capitel de 4 leones de una de sus columnas es el emblema nacional de la India. Uno de los edictos lo dice con una lucidez que asombra. Quien ensalza su propia fe despreciando las ajenas, es a su propia fe a la que más daño hace. Un emperador que, tras arrasar un reino entero, decidió legislar la piedad y dejarla escrita en piedra para siempre. Número 9. La ley china que te castigaba por el crimen de tu vecino. Xiangyang ató a toda la población del reino de Qin unos a otros. En la China del siglo IV a.C., aquel estadista agrupó a las familias en unidades de responsabilidad compartida y decidió que cada una respondiera por la conducta de las demás. Si alguien cometía un delito y sus vecinos no lo denunciaban, esos vecinos recibían el mismo castigo que el culpable. Callar equivalía a ser cómplice. Delatar dejó de ser una elección moral para volverse una obligación legal con la vida como fianza. El cronista Sima Qian contaría más tarde cómo aquel método convirtió a cada habitante en vigilante de todos los demás. El propio Xiangyang terminó atrapado por su obra. Caído en desgracia y en fuga, no halló una sola posada que lo acogiera, porque sus propias leyes obligaban a identificar a cualquier viajero. Acabó ejecutado por el mismo engranaje que había montado, y su cuerpo fue descuartizado como escarmiento público. El resultado fue un estado de una eficacia aterradora. Aquel reino, disciplinado hasta el último campesino, terminó devorando a sus rivales y unificando China por primera vez bajo un solo emperador, el mismo que ordenaría levantar las primeras grandes murallas y su ejército de terracota. Su grandeza se alzó sobre una idea tan sencilla como implacable, que cada persona temiera el error de su vecino tanto como el suyo propio. Número 10. La única mujer de Roma cuya sangre no podía derramarse. Había en Roma una mujer cuya sangre no se podía derramar por ley.
Eran las vestales, las sacerdotisas que mantenían encendido el fuego sagrado del que, según se creía, dependía la vida misma de la ciudad. Servían cerca de 30 años, bajo un voto de castidad absoluta. A cambio gozaban de una libertad que ninguna otra romana tenía. Se sentaban en lugares reservados en los espectáculos y administraban sus bienes a su antojo. Y si por azar se cruzaban en la calle con un condenado camino del cadalso, podían perdonarle la vida. Su palabra tenía además valor ante los tribunales, algo insólito para una mujer en Roma. Pero quebrar aquel voto se veía como una amenaza para el Estado entero, y ahí la ley revelaba una lógica tan refinada como escalofriante. A una vestal culpable no se la podía ejecutar vertiendo su sangre, porque su cuerpo seguía siendo sagrado. La salida legal fue enterrarla viva. Se la bajaba a una cámara subterránea con algo de pan, un poco de agua y una lámpara encendida, y se sellaba la entrada. Así, técnicamente, nadie la había matado. La ciudad se lavaba las manos ante sus propios dioses. Los autores antiguos subrayan que, en 1000 años, los casos fueron muy pocos. En el mismo sistema que las alzaba por encima de casi todos los ciudadanos, la contradicción tocaba su extremo. Eran tan sagradas que ni siquiera podían morir de forma corriente. Número 11. El pan que dio origen a la docena del panadero. En la Inglaterra del año 1266, una ley fijaba el peso y el precio del pan según lo que costara el trigo, y castigaba con dureza al panadero que vendía sus piezas por debajo del peso legal. El problema era que hornear resulta impreciso, y una hornada podía salir más ligera sin ninguna mala intención. El castigo, en cambio, no perdonaba. Así que, según la explicación más difundida, los panaderos dieron con una defensa sencilla. Por cada docena que vendían, añadían un pan de más, 13 en lugar de 12. Ese pan extra era su seguro frente a la ley. De ahí nació una expresión que aún vive en inglés, la docena del panadero, que todavía arrastra el viejo miedo medieval a una balanza y a un juez. Número 12. La ley que las mujeres de Roma tumbaron en la calle. Las matronas de Roma salieron a la calle, bloquearon los accesos al foro y no se movieron hasta tumbar una ley. Todo había empezado en el año 215 a.C., en plena guerra a muerte contra Cartago, cuando el Estado, al borde de la ruina, aprobó la ley Opia para recortar el lujo de las mujeres. Les prohibía tener más de media onza de oro, vestir telas teñidas de púrpura y moverse en carruaje por la ciudad, salvo en los actos religiosos. Era una norma de emergencia. Pero la guerra terminó, Roma venció, y la ley siguió 20 años más en vigor. Entonces las mujeres se plantaron. El historiador Livio narró cómo presionaron a los magistrados pese a la oposición feroz de figuras tan influyentes como Catón el Viejo, hasta que en el año 195 a.C. arrancaron su derogación. Catón advirtió en el Senado que ceder ante ellas equivalía a perder todo control. Las mujeres, apostadas en cada esquina del foro, le respondieron con su sola presencia. Estamos ante uno de los primeros episodios documentados en que una protesta ciudadana, encabezada además por mujeres que ni siquiera podían votar, forzó a un Estado a retirar una de sus propias leyes. La grandeza de Roma no reside solo en sus legiones y sus calzadas, reside también en aquellas mujeres que descubrieron hace más de 2000 años que una ley se podía derribar desde la calle. Número 13. El día que Japón desarmó a todo un pueblo para fundir una estatua, Toyotomi Hideyoshi ordenó que cada campesino de Japón entregara sus armas. En el año 1588, el gran unificador puso en marcha lo que se conoce como la Casa de Espadas. Los labradores, que durante siglos habían guardado sus propias armas, quedaron obligados por ley a rendirlas todas: espadas, lanzas y arcos, cualquier objeto capaz de matar. Y la justificación fue una pieza maestra de astucia política. El decreto no hablaba de sumisión, sino de piedad. Anunció que todo el metal confiscado se fundiría para forjar los clavos y los remaches de una colosal estatua de Buda. Así, decía el texto, las armas de los campesinos servirían a su propia salvación en esta vida y en la siguiente. Detrás de esa promesa religiosa latía un cálculo frío y perfecto. Al separar de raíz la guerra del campo, Hideyoshi trazó una frontera que marcaría a Japón durante siglos. De un lado, los guerreros con derecho a portar armas; del otro, los campesinos desarmados.
De aquella línea nacería el orden rígido de la sociedad japonesa, repartida en estamentos casi impermeables, cada cual clavado en el lugar que la ley le asignaba. Un edicto posterior remataría la obra atando a los campesinos a su tierra, para que ninguno pudiera cambiar de oficio ni de condición. Un país entero, reordenado por un solo decreto, envuelto en la promesa dorada de un dios de bronce. Número 14. La ley que prohibía a un país entero salir de casa. Un japonés que regresara a su tierra desde el extranjero podía ser condenado a muerte solo por haber vuelto. En la década de 1630, la dinastía Tokugawa selló el país con una serie de edictos que hoy llamamos Sakoku, el país encadenado. Se prohibió salir del archipiélago, y se prohibió también volver a él. El comercio con el mundo quedó reducido a una única ventana minúscula y vigilada, una isla artificial con forma de abanico, Dejima, en el puerto de Nagasaki, donde solo se toleraba a un puñado de comerciantes holandeses. Aquellos mercaderes vivían confinados en un espacio diminuto y debían viajar cada cierto tiempo hasta la corte de Edo para rendir pleitesía al gobernante. El cristianismo fue perseguido hasta casi desaparecer. Piensa en la magnitud de la decisión. Un país entero, con millones de habitantes, se desconectó del planeta de forma casi total, y así siguió durante más de 2 siglos. Mientras Europa cruzaba océanos y repartía colonias por el mundo, Japón eligió lo contrario, encerrarse en sí mismo. Y a su manera funcionó, porque produjo una paz interior larguísima y una cultura de una densidad extraordinaria. No fue miedo, ni fue atraso. Fue uno de los aislamientos más deliberados y sostenidos que un Estado haya emprendido jamás, y solo se quebró cuando los barcos negros del Comodoro Perry asomaron en la bahía 2 siglos y medio después. Hasta aquí, la primera mitad del recorrido, el mundo antiguo y las grandes potencias de Asia. Lo que viene ahora se mueve con otra lógica, leyes que rozan lo increíble, y que, sin embargo, están tan documentadas como las anteriores. Número 15. El jurista que defendió a las ratas ante un tribunal, un abogado llamado Bartolomé de Chassenet, aceptó defender a un grupo de ratas, y con este caso cerramos la pregunta que abrió el video. En la Borgoña del siglo XVI, un tribunal de la Iglesia acusó a las ratas de una comarca de haber arrasado la cosecha de cebada, y a Chassenet le tocó defenderlas. No se rió del encargo. Lo tomó completamente en serio y desplegó una defensa brillante. Alegó primero que sus clientes no habían acudido a la citación porque estaban repartidas por muchos pueblos y no todas habían sido notificadas en regla. Cuando el tribunal insistió, argumentó que las ratas no podían presentarse sin arriesgar la vida, porque el camino hervía de gatos y que antes había que garantizarles un paso seguro. El caso se disolvió sin condena y lanzó la carrera de uno de los juristas más célebres de su época. Todo aquello seguía un método. Los animales domésticos se juzgaban en tribunales civiles por daños o muertes, mientras que las plagas iban a los tribunales de la Iglesia, que podían excomulgarlas. En la ciudad de Basilea, llegaron a quemar a un gallo por el delito antinatural de haber puesto un huevo. No lo hacían por ignorancia, sino porque creían que la ley debía alcanzar a toda criatura de la creación. El estudioso Edward Payson Evans reunió a comienzos del siglo XX cerca de 200 casos como estos, aunque la fecha exacta del juicio de las ratas todavía se debate. Número 16. La ley que pintó de negro todas las góndolas de Venecia. Que ninguna góndola se adorne con oro, ni con colores, ni con tallas ostentosas, que todas se pinten de negro por igual. Así ordenaba, más o menos, un decreto suntuario de la República de Venecia en pleno siglo XVI. Venecia era entonces una de las ciudades más ricas del planeta, y sus grandes familias competían por exhibir el lujo de sus barcas, hasta convertir los canales en un desfile flotante de vanidad. El Senado respondió con una norma tan simple como radical: igualarlas a todas por abajo. Prohibió cualquier ornamento e impuso un mismo color sobrio a cada góndola de la ciudad. No fue un caso aislado. Las mismas leyes suntuarias llegaban a limitar el número de invitados a una boda y las joyas que una dama podía lucir en público. Y la consecuencia ha llegado intacta hasta hoy. Cuando un viajero se sube a una góndola negra en Venecia,
se sube sin saberlo al resultado de una ley dictada hace casi 5 siglos. Ese negro no es una elección estética, ni una tradición romántica nacida del capricho. Es la huella visible de un Estado que decidió que ni el más rico de sus ciudadanos tenía derecho a presumir sobre el agua. Unos magistrados dedicados a vigilar el gasto en lujo se encargaban de que la norma se cumpliera barca por barca. Muy pocas leyes del mundo pueden verse todavía, cada tarde, deslizándose en silencio por un canal. Número 17. El impuesto sobre la barba. En la Rusia del año 1698, el zar Pedro el Grande regresó de un largo viaje por Europa, decidido a modernizar su país, y clavó la mirada en un símbolo inesperado, la barba. Para el ruso tradicional, la barba larga era casi una cuestión religiosa, una señal de piedad heredada de sus mayores. Pedro decretó un impuesto sobre ella. Quien quisiera conservarla debía pagar y, a cambio, recibía una pequeña ficha de metal que estaba obligado a llevar siempre encima como prueba, una auténtica moneda de la barba. Se cuenta que el propio zar llegó a afeitar en persona a algunos nobles de su corte. Detrás de aquel gesto casi cómico, latía un plan colosal: cambiar literalmente la cara de un imperio para arrastrarlo hacia Occidente. Número 18. El color que solo un emperador podía vestir. Existió un color que valía más que su peso en oro y que podía costarte la cabeza. Era la púrpura de Tiro, un rojo violáceo tan intenso que, en vez de apagarse con el tiempo, se avivaba. Su rareza no respondía a un capricho, sino a la pura biología. El tinte se extraía de una glándula de ciertos caracoles de mar, y hacían falta muchos miles de ellos para obtener apenas unos gramos de color. Los talleres donde se cosía despedían un hedor que se olía desde lejos. Para teñir una sola túnica hacían falta cientos de miles de caracoles, machacados y cocidos durante días, y una libra de lana púrpura podía costar lo que un artesano ganaba en un año entero. Se cuenta que Cleopatra llegó a teñir de púrpura hasta las velas de sus barcos. En el Bajo Imperio Romano y en Bizancio, ciertos tonos de púrpura quedaron reservados por ley a la casa imperial, y las fábricas que los producían pasaron a manos del Estado. A un heredero nacido mientras su padre ya reinaba se le llamaba, literalmente, nacido en la púrpura. El emperador Nerón llegó a castigar a quien se atreviera a vestirla sin permiso, y cuando Constantinopla cayó en poder de los otomanos, el secreto de fabricar aquel tinte se perdió casi por completo. Un simple color convertido en una frontera infranqueable entre el soberano y el resto de los mortales. Número 19. El vestido decía, tu rango, y saltártelo era delito. Un plebeyo azteca que se vistiera de algodón podía pagarlo muy caro. En muchas civilizaciones, lo que uno llevaba encima no era una elección libre, sino una cuestión regulada por la ley, y los aztecas lo llevaron al extremo. Bajo sus normas, el algodón, ciertas plumas preciosas como las del quetzal, el oro y algunas sandalias estaban reservados a la nobleza. El pueblo llano vestía fibra de maguey, una tela áspera sacada de una planta, y tenía prohibido lucir los materiales de los señores. Solo el guerrero que capturaba enemigos en combate se ganaba el derecho a ciertos adornos, como los penachos de plumas o las orejeras de oro. Según algunas crónicas, vestir prendas de un rango superior podía castigarse con la muerte, porque alterar el orden visible equivalía a desafiar el orden entero. Al otro lado del océano ocurría algo parecido. En la Inglaterra de los Tudor, la ley detallaba qué telas y qué colores tocaban a cada escalón social, y reservaba la seda, el terciopelo o el armiño a quien tuviera el rango debido. En estas sociedades, un desconocido leía tu posición exacta con solo mirarte de arriba abajo. La reina Isabel llegó a detallar por ley cuántas varas de tela y qué pieles tocaban a cada título, y quien se excedía se exponía a una multa. El orden social entero se llevaba puesto, cosido a la tela y defendido por la ley. Número 20. Cuando la justicia se le pedía directamente a Dios, un hierro al rojo vivo decidía si eras culpable o inocente. En la Europa medieval, cuando un tribunal no lograba esclarecer un caso, quedaba un recurso extraordinario: pedirle el veredicto directamente a Dios. Era la ordalía, el juicio divino. Al acusado podían obligarlo a sostener un hierro ardiente y dar unos pasos con él, o a sacar una piedra del fondo de un caldero de agua hirviendo.
Luego le vendaban la mano y esperaban varios días. Si la quemadura sanaba limpia, era inocente. Si se infectaba, culpable. En otra variante, lo arrojaban a un estanque de agua bendita, y su suerte dependía de si flotaba o se hundía. Existía incluso el duelo judicial, donde dos partes zanjaban su pleito luchando, seguras de que el cielo daría la razón al justo. Todo encajaba dentro de aquel mundo. Si los jueces humanos no podían conocer la verdad, que juzgara quien lo sabe todo. En el año 1215, la Iglesia retiró su respaldo a estas prácticas y prohibió al clero participar en ellas, y sin la bendición de los sacerdotes, las ordalías se fueron apagando poco a poco. En su lugar fue creciendo otra idea muy distinta, la de que un grupo de vecinos escuchara las pruebas y decidiera en conjunto el germen del jurado que todavía hoy usamos. Puede que aquello no fuera justicia como hoy la entendemos, aunque quizá tampoco estemos tan lejos de necesitar creer que alguien, en algún lugar, lo ve todo. Número 21. El imperio que se declaró dueño de la sal del mar. Un imperio llegó a ser dueño, por ley, de la sal del mar, y no ocurrió en la antigüedad, sino hace apenas un siglo. En la India británica, producir o vender sal por cuenta propia era un delito. El monopolio pertenecía a la corona, que gravaba la sal con un impuesto y obligaba a millones de personas a comprar cara una sustancia que el propio mar depositaba gratis en la orilla. Para blindar ese monopolio, los británicos levantaron algo casi inconcebible, una barrera aduanera de miles de kilómetros que atravesaba el subcontinente, parte de ella un seto vivo y espinoso, patrullado para impedir el paso clandestino de la sal. Un imperio que fortificó media India por un puñado de cristales. Y entonces, en 1930, un hombre delgado echó a andar. Mahatma Gandhi recorrió a pie unos 380 kilómetros hasta la costa, seguido por una multitud cada vez mayor, y al llegar al mar, se agachó y recogió un puñado de barro salado. Con ese gesto minúsculo quebró la ley del imperio más grande del mundo. Millones lo imitaron, y decenas de miles acabaron en prisión. El propio Gandhi había avisado por carta al virrey de lo que iba a hacer, y aún así el imperio tardó en reaccionar, temeroso de convertirlo en un mártir. La misma ley que mostraba hasta dónde alcanzaba el poder de un imperio, reveló también lo poco que hacía falta para empezar a resquebrajarlo: un paso y un puñado de sal. Número 22. El regalo que era una condena. En el antiguo reino de Siam, la actual Tailandia, el elefante blanco era sagrado, y por tradición y por ley, todos pertenecían al rey. Aquella condición sagrada tenía una consecuencia curiosa. Al animal no se le podía poner a trabajar, ni venderlo, ni regalarlo, ni hacerle daño. Era un tesoro viviente que solo daba gastos. De ahí viene una expresión que todavía usamos: un elefante blanco, para algo espléndido que no sirve más que para arruinar a su dueño con su mantenimiento. Cuenta la leyenda que un rey podía obsequiar uno de estos animales a un cortesano molesto para llevarlo a la ruina sin levantar la mano. Los historiadores dudan de que aquello sucediera de verdad, pero la sola idea, la de un regalo tan magnífico que era una condena, dice mucho de cómo entendía el poder la generosidad. Número 23. El destierro que se votaba escribiendo un nombre en un trozo de cerámica. 6.000 votos escritos en trozos de cerámica bastaban para borrar a un hombre de Atenas durante 10 años. La democracia ateniense del siglo V a.C. ideó un mecanismo insólito para protegerse de sus propios ciudadanos peligrosos. Una vez al año, la asamblea decidía si convocaba una votación especial. Si la convocaba, cada ciudadano rascaba en un fragmento de cerámica rota, un ostracón, el nombre de quien considerara una amenaza para la ciudad. De ese objeto procede nuestra palabra ostracismo. Alcanzado el quórum de 6.000 votos, el más nombrado partía al destierro por 10 años. Y aquí llega lo insólito. No se le acusaba de ningún delito, no perdía sus bienes y conservaba intactas su ciudadanía y su honra. Solo se le apartaba, para que ningún hombre llegara a ser tan poderoso como para amenazar el equilibrio de todos. Cuenta la tradición que Arístides, apodado el Justo, se topó el día de la votación con un ciudadano que no sabía escribir. Aquel hombre, sin reconocerlo, le pidió que grabara en su ostracón el nombre de Arístides, porque estaba harto de oírlo llamar el Justo.
y Arístides escribió su propio nombre sin decir una sola palabra. Por ese mismo método fue desterrado incluso Temístocles, el hombre que poco antes había salvado a Grecia de los persas en la batalla de Salamina, un exilio sin condena, una vacuna preventiva de la democracia contra sus propias estrellas. Número 24. La ley que permitía a un soberano ejecutar a sus propios hermanos. Un sultán podía, por ley, ejecutar a todos sus hermanos el mismo día que subía al trono. Tras conquistar Constantinopla en el año 1453, Mehmed el Conquistador dejó por escrito un código de gobierno con la que quizás sea la cláusula más difícil de asimilar de todo este video. Cualquiera de sus descendientes que alcanzara el trono, decía, tenía derecho a dar muerte a sus hermanos por el orden del mundo, y el texto añadía que la mayoría de los juristas religiosos lo aprobaba. La razón era la de un Estado obsesionado con evitar la guerra civil. Cada príncipe podía reunir a su alrededor partidarios, gobernadores y ejércitos, y una sucesión disputada era capaz de partir el imperio en pedazos. Eliminar a los rivales de un golpe, según ese razonamiento, ahorraba años de sangre a cambio de una tragedia inmediata, y la tragedia fue enteramente real. En el año 1595, al ascender al trono, Mehmed III ordenó ejecutar a 19 de sus hermanos, muchos de ellos niños, estrangulados con un cordón de seda para no verter sangre real. Cabe la máxima cautela. Los manuscritos que conservan la ley son copias posteriores, guardadas hoy en Viena, y los especialistas discuten si reproducen las palabras exactas del conquistador. Pero la práctica está probada más allá de toda duda. Un imperio que abarcaba 3 continentes escribió en su propia ley, con tal de no romperse por dentro, la muerte de sus hijos. Número 25. La persona más poderosa de Egipto era también la más vigilada por la ley. El hombre más poderoso de Egipto, un dios viviente, era al mismo tiempo el más vigilado por la ley. El faraón gobernaba una de las civilizaciones más duraderas de la historia y, sin embargo, según cuenta Diodoro de Sicilia, su vida entera estaba arreglada hora a hora. La ley marcaba cuándo se levantaba, cuándo oraba, cuándo despachaba los asuntos del reino y hasta cuándo podía pasear. Fijaba incluso lo que le estaba permitido comer y cuánto vino podía beber, en una medida calculada para no caer ni en el exceso ni en la embriaguez. Pero lo que la ley le prohibía resultaba aún más asombroso. Aquel Dios viviente no podía juzgar ni castigar por capricho, por ira, ni por antojo, sino únicamente conforme a las normas escritas para cada caso. Conviene reconocer que Diodoro escribía de oídas, y que muchos egiptólogos sospechan que ese retrato es más un ideal que un reflejo exacto de la realidad. Pero incluso como ideal, resulta deslumbrante. En la cima de la civilización más monumental de la antigüedad, alguien concibió que ni siquiera un dios debía mandar según su deseo, sino según la ley. Cada una de las normas que has visto hoy, por extraña que ahora nos parezca, nació de ese mismo impulso profundamente humano, el de poner el mundo entero bajo una regla común. Y esa vieja ambición, la de que nadie, ni siquiera el más poderoso, quede por encima de la ley, sigue siendo quizá la más grande que hemos escrito jamás. Y si has llegado hasta aquí conmigo, permíteme una última pregunta, en el mismo tono con el que hemos recorrido estos 25 casos. De todas estas leyes, hay una que a mí me sigue pareciendo la más imposible de creer. Escríbeme en los comentarios cuál te ha dejado a ti sin palabras, si la del constructor babilonio, la del gato egipcio o la del sultán y sus hermanos. Me fascina de verdad leer qué es lo que más os sorprende. Y si este viaje por la ley te ha hecho mirar el pasado de otra manera, tienes muchos más recorridos como este esperándote en el canal. El próximo abre una civilización entera desde dentro. Nos vemos allí.